gusta saber me gusta saber qué personas estamos, con qué instituciones estamos tratando. Repito nuevamente para los que no estuvieron en la primera clase, quien habla, soy asesora, supervisora de más de 25 años en el Archivo General de la Nación. Esa es mi plaza, esa es mi carrera. Yo soy también egresada de la Escuela Profesional de Archivos. 25 años que soy supervisora, 25 años que asesoro a nivel nacional en el tema archivístico. He comandado, he apoyado y en algunos casos he comandado y he coordinado, he sido la coordinadora técnica de las comisiones nacionales de archivos, Comisión Nacional de Archivos Municipales, Comisión Nacional de Archivos de Hospitales, Comisión Nacional de Universidades, Comisión Nacional de Entidades Castrenses, Comisión Nacional de Archivos de Gobiernos Regionales. Y sí, no tuve la oportunidad muy de cerca de comandar, pero sí estuve apoyando bastante en el tema de las instituciones que eran los que manejaban el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Ahí había una persona, Marlene Rivera, que ya no está en el Archivo Generación, pero sí estuvimos también de cerca porque obviamente era mi oficina, en mi oficina les encargaban de comandar las 6 comisiones de archivos a nivel nacional. Entonces, en algunos casos ya me está pasando que muchas personas me dicen, Shirley, ¿por qué sabes tanto? Yo he estudiado en la universidad, yo he estudiado en la escuela y tengo también X años de experiencia, ¿por qué sabes tanto? Bueno, el AGN tenemos esa facilidad a nivel de experiencia nacional y en muchos casos hasta a veces internacional, porque también he sido pasante, becaria, docente y ponente en el extranjero. Entonces, eso sí, por eso encantada de resolver todas las absolución de consultas que ustedes me deseen hacer, pero solamente les recuerdo, por favor, del tema que estamos tratando en la clase del día de hoy. Vamos a llegar a todos los temas, ¿ah, señores? Vamos a llegar al tema de eliminación, plan anual, cuadro de clasificación, organización, descripción, administración de archivos. Vamos a llegar a todos vamos a llegar a todos los temas. Pero en su momento, por favor. La última clase creo que me preguntaron por el tema de políticas. El tema de políticas es súper interesante y eso lo vamos a ver cuando veamos planes anuales, cuando veamos documentos de gestión archivística, cómo nos proyectamos. Entonces, eso fue una de las últimas clases, pero más o menos di más algunos pautas, pero igual, encantada de resolver cualquier inquietud de ustedes. Igual estamos para apoyarlos. Sí, voy a facilitar mi teléfono en el transcurso de la clase y si no, igual le solicitan a Johanna. Johanna es también la coordinadora del colegio de administradores de Piura y ella también tiene mi teléfono, entonces encantada pregunten en ese momento, por chat o si no por micrófono. No tengo ningún problema en responder las preguntas si no les quedó claro, porque es importantísimo que les quede claro, porque avanzo. Muy raro voy a retroceder, muy raro. Casi no vamos a retroceder. A ver, esta imagen la tomé exactamente el mismo año de la pandemia, 2020. Sí, me imagino que sigue igual. Me imagino que sigue igual. Es una institución grande. Es una institución que sí ya ha logrado ubicar y adecuadamente a su archivo central. Es una institución que tiene todas las facilidades de su entidad, pero a pesar de que tiene todas las facilidades que su entidad facilidad le brinda, es todo un mundo el tema archivístico en su entidad. Es todo un mundo. Es wow, o sea, heredan años y de muchos años. Es uno de los temas de una problemática nacional que tiene la GENE con esta entidad, ¿no? Este, entonces, a la pregunta, ¿esto es un archivo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué cosa ven ahí? Yo veo paquetes con documentos. ¿Qué más veo? Yo veo maderas, muebles. Señores, no se podía pasar. Este espacio, no sé si llegan a ver el cursor,
Este espacio, yo he tenido que hacer zoom. Este espacio era del ancho de mi pie, del ancho de mi pie. Yo llegué hasta acá, avancé un poquito más. Obvio, no podía llegar más. En algunas ocasiones sí he trepado, sí he tenido que trepar en algunas ocasiones para hacer mediciones exactas. Pero en esta ocasión no lo hice, pero sí llegué hasta cierto lugar, ¿no? Este, es documentación reciente, no es documentación de 30, 40 años, ¿ah? Esta documentación no tenía ni 10 años y hoy en día tendrá, en el mejor de los casos, entre 13 y 15 años, no más. Era documentación reciente. Importante. Podría decirles que sí, era permanente. Documentación permanente, documentación que amerita que estar en mejores condiciones. Cuando yo veo estas imágenes, les comento que puede tener una institución millones de presupuesto. Puede tener archiveros también especializados en Perú como en el extranjero, de la carrera, de la universidad, etcétera, etcétera. Pero yo acá yo veo, y no es culpa de los archiveros, porque a veces, o de personas que están a cargo en ese momento en el archivo central, lo que pasa es que estos son temas ya heredados, problemática heredada. Estos documentos no llegaron hace un año, ni hace dos, ni hace cinco. Estos documentos ya estaban acá, según lo que a mí me comentaban, mm, tenían ya como 8 años. Sí, para cuando yo llego ya tenían casi 8 años. O sea, se hicieron hace 10 y a los 2 años los pusieron ahí. Porque no les gustaba. Exacto. Ya me comentan aquí, señor Alexander Paul, que existen, hay aplicativos sobre el tema de archivo que podían aplicarse, ¿no? Se pueden utilizar para no ocupar el espacio. Pero lamentablemente, vuelvo a repetir, ¿sabes qué pasaba? Que esto era valor permanente. Estos eran documentos muy importantes y tenían que se imprimirse, sí o sí. Sí o sí se tenían que imprimir y acá hay N cantidad de firmas y N cantidad de sellos. Temporal, no, no lo encontré. Lamentablemente no. Sí, yo cuando superviso y asesoro, sí tengo que abrir los paquetes, revisarlos, etcétera, etcétera. Pero no, lamentablemente no. Me ayudaron los chicos, ¿ah? Ese día a traer las cajas, tráeme la que está al fondo, la que está escondida, la que está, bucea, entra. Sí, pero no. El 90 y casi todo, por no decir todo, era permanente. Entonces, señores, muchas personas pueden decir, pero ¿y el documento digital, el documento del expediente electrónico? Eso es hoy en día, por el tema de la pandemia, hoy 2024. Pero les estaba diciendo, esto pasa desde el 2020 para atrás. Desde que se creó la impresora, desde que se creó la impresora, hubo explosión documental. Ya había la explosión documental con la máquina de escribir. En la primera clase les comentaba que Schellenberg y cuando llaman en las primeras reuniones años 60, 50 a Washington a los jefes máximos de archivos a nivel internacional, ya exponía ese problema porque se venía una inmensidad, un mar de impresiones, ¿no? A ver, nos comentan, lo que pasa es que eso ya se debe de cambiar, debe escanearse el documento por documento, número de expediente para que su búsqueda sea más rápida. Sí y no. Todos están de acuerdo con el pensamiento de aquí nuestro compañero? ¿Qué dicen? ¿Está bien? Yo no les voy a decir ni bien ni mal, por ahora, por ahora. A medida que avancemos con las clases, te voy a ir diciendo qué normatividad me ampara y qué normatividad no. ¿Y cuál es la realidad administrativa presupuestal de las entidades de la administración pública? Si eres de la institución privada, pues sí, haces un proyecto, tú lo presentas a tus gerentes y tus gerentes te dan el presupuesto en el tiempo precaucional, en tiempo
medianamente o corto, ¿no? Te facilitan el presupuesto. Tienes que presentar un proyecto adecuado, obviamente. Pero si estoy en administración pública, ¿cómo les explico que esto va a demorar? Decir que no, no, ya existen ya existen entidades que ya están tomando cartas sobre el asunto, pero lamentablemente en las instituciones públicas, tal como lo dicen, demora. No te estoy diciéndote ni no ni sí, porque sí he visto y me consta que estas imágenes se convirtieron en estas. Esta imagen me gusta mucho. Esta imagen la tomamos después de haber visto una institución igual a esta. Y me gusta mucho esta imagen porque esta es una institución de pocos recursos, de poquísimos recursos. Pero cuando hay voluntad y tengo un equipo de archiveros que sustentan adecuadamente el tema archivístico, pues sí, sí hay cambios. Mientras yo no tenga personal adecuado, ni presente los proyectos como debe ser, la situación va a seguir siendo igual. Entonces, reitero, esto no es un archivo. A mí me da miedo cuando veo estas imágenes. Miedo por el tema de corrupción, sí, bastante corrupción. Acá hay bastante corrupción, señores, ¿ah? Por si acaso. ¿Por qué dirán miedo? ¿Le tienen miedo a la corrupción? Señores, el AGN en los años 80, en una región, en una región estábamos igual. Nos dijeron, no, bueno, no, a mí no. Dijeron, AGN, ustedes pueden, a ver, organícenme estos documentos. Bueno, en aquellas épocas, 80, nuestras autoridades decían, bueno, sí, ya entremos el personal del AGN a arreglar. Esos temas de que si el AGN entra a una institución a arreglar o no, eso muchísimo depende de la autoridad máxima, del jefe máximo. Mucho, mucho. Ahorita en los últimos años nuestros jefes máximos no opinan así, pero de tiempo en tiempo, yo ya tengo 25 años y yo ya he visto dos jefes en el AGN que sí dijeron, bueno, hay que hacer algo, hay que meter mano y que el AGN entre. Pero ¿cuántos jefes he visto? Como 10. Como 10 jefes he visto. Y de los 10, dos opinaron en que la AGN sí tenía que entrar. Bueno, les cuento la historia, ¿por qué me da miedo? Y a la AGN le da miedo. Debajo de todo esto, ¿qué cosa creen que encontramos? En los 80. Papeles. Aparte de papeles, ¿qué hemos encontrado en la AGN en los años 80? Que desde ahí nos da miedo. A ver, por favor, su participación o micrófono o en el chat. ¿Por qué les digo que me da miedo? Enfermedades. No, no hemos encontrado enfermedades. Bueno, las enfermedades hasta en los archivos limpios también puede ser, ¿eh? Nos mencionas que debe de haber una directiva, ¿no? Sobre documentos digitales. Eso lo veremos después. ¿Me decían? A ver, ¿qué creen ustedes? Por favor, soliciten que participen. A ver, arañas, no. Insectos no fueron. No hemos encontrado insectos. Y ojo, les estoy diciendo en plural, el personal de la AGN nos dio miedo desde ese día hasta el día de hoy, porque tenemos testigos de lo que vio, de lo que encontramos. Es ácaros. No, no hemos encontrado ácaros. ¿Qué encontramos? ¿Qué hemos encontrado? Contaminación, hongos, no. ¿Qué hemos encontrado en la AGN debajo de todo eso? Por eso que nos da miedo, porque la corrupción puede llegar a tal límite que podemos encontrar. ¿Qué creen que encontramos? Señores, piensen lo peor. Sí, estoy hablando bien en serio. Piensen lo peor. No, documentos quemados, no. No, señores. ¿Qué puede ser lo peor que hayamos encontrado? Señores, encontramos un ser humano. ¿Escucharon? Sí, eso fue. Sí, sí, sí. Eso sucede.
Y ustedes que son peruanos y conocen la realidad de la corrupción que hay en nuestro país, ¿creen que eso solamente sucedió en un archivo? No me la respondan la pregunta, pero se los dejo ahí a ustedes. Se las dejo ahí para que ustedes vean cuánto puede llegar la corrupción en un país. Y eso fue en los 80s. Imagínense en los 90s, imagínense en el 2000, que esos archivos cada día crecen, crecen, crecen. No, esos almacenes, esos depósitos, crecen, crecen, crecen y crecen. Porque la imagen que acabamos de ver es un almacén, es un depósito, pero no es un archivo. Entonces, cuando vean esas imágenes, este es un depósito, señores, vamos a transformarlo, vamos a requerir hacer una gestión para hacer un proyecto para que se pueda mejorar, ¿no? ¿Por qué lo pusieron? Porque había corrupción, señores. ¿Por qué hay corrupción? Cuando hay corrupción, no avanza. Como les dije, esa imagen de antes es una institución que tiene mucho presupuesto, mucho. Pero esta institución que estamos viendo acá, que la imagen era casi igual a la anterior, tiene poco presupuesto. Y miren, acá ustedes dirán, Sushila, y acá gastaron millones. No, no se gastaron millones, para nada. Se gastaron un par de miles, sí. No 100 miles, por si acaso, no 100 mil. Cuando hay voluntad, se hacen las cosas. Sí, señores, hay instituciones que yo conozco que están organizando desde el año 1800 y no son archivos históricos, ¿ah? Y no son archivos históricos. Entonces, sí, sí, ¿para qué? No lo voy a negar. Sin embargo, esta imagen que hemos visto antes, esto es un archivo, un almacén, ¿no? Le encontramos de todo. No encontramos nada. Con estas imágenes anteriores, si a mí me piden por transparencia, ¿qué responden? No hay, no hay, porque esa es la respuesta que normalmente sucede bastante en regiones, bastante. Lamentablemente es una respuesta que se da constantemente. No hay los documentos, no se encuentran los documentos o los dan por desaparecidos. Y se los digo porque a mí me ha pasado. N veces yo se los he dicho. ¿Ustedes qué responden, señores, cuando hay estas imágenes? Cuando yo veo estas imágenes y les pregunto a los jefes de archivos y les pregunto al personal, ¿ustedes qué responden por transparencia cuando les pido un documento de acá? La mayoría se queda callado, no me dice nada, se miran el techo, miran el piso y le digo, ¿y ustedes le responden que no hay los documentos, sí o no? La respuesta es al 100% sí, sirve. Respondemos que no hay documentos, que la información no está. Señores, el tema de transparencia es tan delicado, se solicitan derechos de las personas y les dicen que no hay porque no quieren organizar los documentos. Ni siquiera el personal de limpieza quiere entrar. Y eso es algo que yo también reniego en todo el Perú. Y se lo digo, reniego la palabra sí, porque los señores de limpieza se ofenden. Se ofenden cuando no les dicen, por favor, limpia. Ojo, señores, ustedes están estudiando el curso de archivos no para hacer mantenimiento. Ustedes no son personal de mantenimiento, ustedes son personal archivero. Aquí el que tiene que entrar primero es el personal de mantenimiento, a limpiar, a arreglar, a dar, obviamente que con la venia y con la supervisión de ustedes, que tampoco va a venir con el trapeador todo mojado y ponerlo encima de los documentos y me moja y me malora la documentación. Entonces acá lo que se necesita que el personal de limpieza primero entre, porque a veces se asocia, y eso les he dicho en todo sitio, y hasta he discutido con autoridades por ese tema. Por favor, a mí me traen el personal de limpieza. El personal de archivo no es personal de limpieza. Y no se imaginan cuántas veces el personal de jerarquía, las autoridades, me han puesto una cara como diciendo, así, yo pensaba lo contrario, de verdad. N veces me han puesto una cara como diciendo, ay no, Shirley, y ahora yo pensaba que el personal de archivo también iba a limpiar. N veces que me he encontrado con esa situación, señor, le digo, ¿qué le pasa? Y así, y sucesivamente. Sí, señores, ¿alguno de ustedes de repente ha limpiado? Sí, yo también limpio, por si acaso. Pero una cosa es que limpiemos
demos una pasada y otra que hagamos una limpieza exhaustiva. La limpieza exhaustiva no es al piso, sino también es a los documentos y ese personal de mantenimiento lo tiene que hacer, pero tiene que estar dirigido por el personal de archivo. El personal de archivo tiene que hacer su trabajo. Entonces, volvemos. La documentación llega como quieren. Acá tiran los documentos. Acá no hay transferencia, acá no hay procedimientos archivísticos. Cada persona esos actas, escóndeme esas, escóndelas, escóndelas. Bueno, en estos lugares que no son archivos, que son depósitos, ahí pasa eso. Entonces, por ende, el servicio, la consulta, la transparencia, la accesibilidad no existe. Esto sí es un archivo, son imágenes de archivos. Vuelvo a repetir, acá no hay 100 miles de soles, acá hay miles de soles nada más, pero no hay 100 miles. Que a veces muchos dicen, uy, Shirley, esto voy a gastar millones. No, se los digo porque N veces he conversado con administradores y con jefes de planificación y presupuesto y me dicen, uy, acabo esto me va a costar carísimo. Señores, no cuesta. Tanto como ustedes creen, no. Pero les va a ayudar como nos imaginan en tantos problemas y evitar problemas. Entonces, la idea del día de hoy, la clase del día de hoy, es identificar un archivo, reconocer a un archivo, que el archivo sí es una oficina ordenada, organizada, y que sí se puede consultar los documentos. Es un espacio, es una área, es una oficina, es una institución, es un local que se aplican los procesos archivísticos, que los vamos a estudiar, pero lo importante es que está organizado y que se brinda el servicio constante y cotidianamente, ya sea virtual, presencial, pero hay ese intercambio de información de las oficinas con el archivo y el archivo con los usuarios. Hay eso. Cuando vemos estas imágenes, sí, señores, hay un archivo. Vamos a ver después qué tanto hay el tema del archivo con el archivo central, el archivo de organización de archivos, el archivo histórico, eso en su momento. Ahorita nos enfocamos en qué es archivo a secas, sino más archivo. Entonces, el tema de archivo tiene tres acepciones y quizás hasta un poquito más, pero ahorita vamos a ir son las más grandes y las más conocidas. El tema de local, edificio o mueble, archivo. ¿Dónde está el archivo? ¿Dónde está el mueble, el archivo? ¿Dónde está el local? ¿Dónde está el edificio? El edificio del archivo. ¿Dónde está? Está el local de Palacio de Justicia. ¿Dónde está tu local de archivo? Está en el sótano, está en la azotea. Eso muchas veces asocian como un local, un inmueble, ¿no? Al archivo, los documentos, que son documentos. ¿Dónde están los archivos? Ay, pásame tus archivos que los tienes en la mesa. Pásame mis archivos que se los dejé en el escritorio. Pásame mis archivos que están ahí en la gaveta, en el armario. Asocian archivos como documentos. Y finalmente, archivos como una institución. El archivo regional, el archivo nacional o el AGN, ¿no? Entonces, acuérdense esta gráfica, documentos más organización es igual a servicio o brinda servicio, ¿no? Entonces, Antonia Heredia, que es una de las autoras más conocidas en el tema archivístico, nos dice que el archivo es uno o más conjunto de documentos, sea cual sea su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona, institución pública, o privada en el transcurso de su gestión, conservados y respetando aquel orden para servir como testimonio de información para la persona o institución que los produce, para los ciudadanos o para servir de fuentes de historia. Y el diccionario de lengua española que nos dice que archivo es el conjunto orgánico de documentos que una persona, sociedad, institución produce en el ejercicio de sus funciones o actividades. Es ahí uno de los grandes eh, ejemplos, en el ejercicio de sus funciones y actividades. En la clase anterior decíamos cuál es la diferencia de la biblioteca con archivo. Que la biblioteca no ejerce ninguna función. Los escritores, los autores de los libros lo escriben, pero no están ejerciendo, no ejercen una función de 8 a 5, de lunes a viernes, de enero a diciembre.
Ellos no están que a muchas veces asocian al archivo, al archivador, el archivo es el gavetero, a la caja archivera, al conjunto de estanterías, a los documentos que están en los paquetes y también archivo, el archivo Excel, el archivo en Word, el archivo en PDF. ¿Dónde está mi archivo? No lo encuentro en mi computadora, no lo veo. Eso es archivo. Entonces, son diferentes acepciones. Entonces, dentro de las tres acepciones vemos que es el conjunto de documentos, ya sea cual sea su fecha, forma, soporte, material, producidos o recibidos por una persona física o moral y por todo servicio u organismo público o privado en ejercicio de su actividad. Volvemos con el tema de ejercicio de su actividad. Siempre hasta el último día de la clase, siempre vamos a hablar sobre el tema de ejercicio de su actividad. Y son conservados y creados por sus sucesores para sus propias necesidades, ya sea transmitidos a la institución de archivos competente en razón de su valor archivístico. Conjunto de documentos que se producen en el cumplimiento de sus funciones. Segunda acepción, la institución, ¿no? Es el local, es la entidad, es el archivo central, es el archivo histórico, es el archivo nacional o es el local mismo, ¿no? El archivo, ¿dónde está el archivo? Por favor, está en el sótano, es el local. Y la tercera ya es la entidad, ¿no? Estamos hablando donde se conservan los documentos que sean dentro del edificio, ¿no? Un edificio, el edificio, el archivo, eso ya es, como lo voy a repetir, ya es netamente más, lo vemos cuando estamos hablando de los archivos regionales o el archivo nacional, ¿no? Es el edificio, es la entidad, como entidad misma, ¿no? Entonces tenemos, bien, ay, disculpen, viene con sonido esto, ya ahora sí. Tenemos también en el tema de la clasificación de los archivos, de acuerdo a su productor, pueden ser públicos o privados, y acá entran todos, ¿no? Los hospitales, ministerios, gobiernos regionales, universidades, todos los del sector público, todos. Porque a veces me dicen, Shirley, mi entidad no forma parte del Sistema Nacional de Archivos. Si eres del Estado, sí forma parte. Pero yo soy paraestatal también, porque la ley del Sistema Nacional de Archivos, que la vamos a ver más adelante, y dice que donde haya un presupuesto del gobierno, esta afecta a las normas del Sistema Nacional de Archivo. Por ende, son sus documentos del gobierno. O sea, los castrenses también. Las cajas municipales. Significa que la caja municipal tiene en su directorio a uno o más representantes del gobierno nacional o de la municipalidad que representan el manejo del dinero, ¿no? Porque la caja municipal de alguna otra manera maneja o ha tenido o ha sido inyectada económicamente por la misma municipalidad, o sea, por el gobierno. Y por ende, el tema de Contraloría, el tema de la SUNAT, el tema del Archivo General de la Nación se aplica con ellos. Y en el tema de los privados, hablamos de los archivos privados, eclesiásticos, notariales, sindicatos, empresas, bancos, etcétera, etcétera, ¿no? Y según categoría, los archivos según productor, según categoría y según su edad, según su categoría va a ser local, regional, nacional o como ya sea como la Comunidad Europea, ya sea transnacional, ¿no? Y según la edad de los documentos, hablamos los archivos de gestión, archivo central, archivo intermedio, archivo periférico, archivo histórico, y así sucesivamente. Entonces, el nombre archivo se va a repetir en archivo privado, archivo público, archivo nacional, archivo regional, archivo de gestión, archivo central, archivo intermedio, archivo histórico. Si se dan cuenta, repito la palabrita archivo y lo asocio a diferentes temas. No solamente es archivo central, lo puedo asociar a diferentes temas. Entonces, entendemos que los archivos constituyen la memoria de las instituciones, son el testimonio de los derechos y obligaciones de los ciudadanos y de las instituciones que producen testamentos, escrituras públicas, partidas de nacimiento, de función, constancias, etc. Tus derechos están en los archivos.
Cuando solicitamos por transparencia, solicitamos libros, solicitamos documentos. Solicitamos, ¿puedo solicitar por transparencia información de otra persona? La Ley de Protección de Derechos Personales me dice que no, pero sí puedo solicitar información de la propia entidad, que no afecta a otras personas. Entonces sí puedo solicitar eso. Son factores imprescindibles de la continuidad frente al carácter cambiante y variable de las escrituras administrativas y de los funcionarios del cual su actividad son reflejo. Sí, por ejemplo, en el caso de los archivos presidenciales, acá en Perú, muy poco se maneja, no tenemos el archivo nacional, todavía no ha normado al respecto sobre los archivos del presidente. Existe el archivo central de Palacio de Gobierno, ojo, pero los documentos del presidente todavía no. Acá estamos hablando de las documentaciones propias de las grandes autoridades. Por ejemplo, la documentación de los ministros. Sí, hay ministerios que sí guardan bajo 7 llaves, sí, los documentos del ministro. Hay ministros que son bien transparentes, a pesar de todo. Sí los hay. Y hay archiveros y sus archivos centrales que cuidan y protegen y vigilan sus documentos de archivos. Pero en el caso de la presidenta es un caso especial, en el caso de Perú todavía no. A pesar que sí existe el archivo central del Palacio de Gobierno, lo supervisamos y lo asesoramos, etcétera, etcétera. ¿Por qué les digo el caso de la presidenta del gobierno no? Porque no sé si ustedes escucharon la noticia de que Donald Trump estuvo involucrado en problemas legales por el tema de los archivos. No sé si ustedes recordarán hace casi 2 años, saliendo de la pandemia, entraron a su casa de Donald Trump y encontraron en la sala un montón de cajas de archivo. ¿Y cómo crees que entraron? ¿Y cuál fue el detonante? Porque no podían entrar a la casa de Trump. Le encontraban miles de temas y no podían. El tema fue el tema archivístico. El Archivo Nacional de Estados Unidos tiene una norma explícita, pero todavía no, todavía, que dice que el presidente tiene que entregar hasta el último detalle de su vida, de sus documentos. Es más, entrega hasta la agenda. La agenda ya no es de él, la agenda es del Archivo Nacional. Entonces, cuando entran a la casa, entran ya la fiscalía, quería entrar a la casa de Donald Trump y no podía. Entonces va al Archivo Nacional y le toca la puerta a la fiscalía y le dice, fiscalía, acá tengo un caso con el presidente, que el presidente no cumple con entregar sus documentos. Ok, muchas gracias, ahora sí entramos. Y fueron a la casa y están las fotos que Donald Trump, así como Vizcarra, que están con su pijama, Donald Trump está así también un poco cansado, está en la sala y ahí están puras cajas de archivo. Y va y de que sea reflejo es importante, tanto desde el presidente como de las secretarias. No es solamente que sea el presidente, sino que todos los trabajadores de una entidad deben de tener la información que trabajan todos los días y que se imprime y que se visualiza en los documentos, que son los archivos, debe de conservarse. Entonces, los usos para los archivos es de proteger los derechos de los ciudadanos, son un medio de educar y entretener a los archivos, averiguar la genealogía investigando en diferentes documentos con el fin de reconstruir su propia historia familiar y sostener la investigación histórica, ya que los archivos son fuente primaria para los historiadores con el fin de reconstruir los acontecimientos del pasado y descifrar sus lecciones para aprender de ellas. ¿Alguna pregunta, señores, hasta el momento? ¿Alguna pregunta, señores? Si no, continuamos todavía. Ok. A ver, entonces entendemos que el archivo se compone porque hay un conjunto orgánico. El archivo no es desordenado. El archivo lo desordenan, pero el archivo no es desordenado. Por eso que es fácil, cuando ya aprendes las técnicas, procesos y procedimientos archivísticos, a organizarlo y tenerle bastante paciencia. Porque cuando no entiendes, te parece complicado, pero una vez que entiendes cómo se debe de realmente organizar un archivo, te va a parecer fácil. Es como un rompecabezas. Al inicio no le encuentras el sentido, pero una vez que ya entiendes las técnicas que se deben de aplicar, pues es rápido. Y una de esas técnicas es el conjunto orgánico, porque los archivos es el reflejo de la estructura orgánica de la entidad.
Por eso cuiden como oro los reglamentos, los TUPA, los TUSNE de su entidad de todos los años, cuídenlos. Los del año pasado, los de hace 5 años, el ROF de hace 15, el ROF de hace 20, cuídenlos. Pero Shirley está amarillo, cuídalo, porque es el único que te va a decir cómo se organiza, cómo debes organizar tus documentos de hace 20 años. Entonces, el archivo, ¿qué más nos dice? ¿Quién los produce? Los documentos se producen en las entidades públicas o reflejo de la información que pueda producir una persona, ya sea pública o privada. ¿El archivo personal de una persona es importante para la institución o es importante para la nación? ¿Ustedes qué piensan? ¿Me podrían decir un ejemplo de un archivo personal que sea importante? Los grandes historiadores, los grandes héroes nacionales han tenido sus archivos. El archivo de Miguel Grau tiene su archivo personal. Él, las cartas, la información era su archivo personal y eso lo cuida como oro la Marina General, la Marina de Guerra del Perú. A ver, me dicen los legajos, ya el legajo es de la institución. A ver, otro ejemplo. El archivo de María Reich, líneas de Nazca. Su archivo de ella donde están todas sus anotaciones de las primeras impresiones que ella tuvo de las líneas de Nazca y de las primeras conversaciones que tuvo con los abuelos, bisabuelos que estaban en Nazca todavía en aquellas épocas, está en su archivo de ella. El archivo de Antonio Raimondi. Antonio Raimondi es el que estudia toda la naturaleza de Perú y geografía de Perú y da sus primeras impresiones hasta de las costumbres. Entonces, ese archivo personal. Otro archivo que nos haya servido para la historia. El archivo de Julio Cetello. ¡Wow! Julio Cetello también agarraba la servilleta y empezaba a hacer su investigación, conversaba con los abuelos, bisabuelos de los pueblitos para que le informaran tanto. Y de esas tantas conversaciones que él tenía en las casas, en las calles, es que encuentra, acuérdense, la estela de Raimondi. La encuentra en una casa, conversando con la familia, con las personas. Cuando se da cuenta que la mesa donde él estaba comiendo tenía unos dibujitos medio raros, era la estela de Raimondi. Y todo eso está ¿dónde están los archivos? ¿Cómo creen que se descubrió Caral? ¿Por qué Ruchadi lo soñó? No. Caral se descubre porque estaba en los archivos de Julio Cetello. El grupo de Caral con Ruchadi estaban investigando en el archivo de Julio Cetello. Como cualquier investigador profesional que eran en la materia, arqueólogos y antropólogos, estaban investigando en ese archivo. Y vieron que había algo interesante cerca de Lima. Y bueno, y así sucesivamente, y ya bueno, ya todo el mundo sabe cómo terminó la historia. Pero la información salió desde Julio Cetello. Julio Cetello en sus archivos ya tenía esa información de que había una civilización que no le tuvo el tiempo ya para investigar más, porque el tiempo se le fue rápido, para investigar, pero había algo que no concordaba con muchas culturas y que parecía algo nuevo. Entonces, bueno, y era cerca. Entonces, perfecto para Ruth Chadi con todo su equipo, pues fueron a Caral y empezaron ahí las investigaciones y ya sabemos cómo termina la historia, ¿no? Entonces, más o menos esos. ¿Y cómo se forman? Volvemos a la historia nuevamente, por el tema del ROF, de acuerdo a las funciones y a las actividades que le son propias. De acuerdo a sus funciones, entonces tenemos acá dos ángulos también para armar un archivo. Si es un archivo de una entidad, tengo un ROF, un MOF, un TUPA y un TUSNE, que me crea, ¿no? Hasta la ley orgánica. Las municipalidades se van a encargar de fiscalizar, llevar las rentas de la institución, cobrar los tributos. Eso me dice la norma, eso me dice ROF, el MOF, TUPA, el TUSNE y la ley. Los hospitales se van a encargar de velar por la salud del ciudadano y hacer investigaciones. ¿Dónde dice eso? En el ROF, TUPA, TUSNE y ley orgánica. Las universidades igual, los ministerios igual. Entonces siempre hay normas que me dicen, y esas normas llámense funciones, porque yo
En el cumplimiento de mis funciones es que yo realizo mis actividades en mi oficina. Entonces, ok. ¿Y cuando digo que son de acuerdo a mis actividades? Puede ser que también sean mis propias actividades de mi oficina, pero acá también vemos por el tema de los archivos privados. A Julio Cetello, Antonio Raimondi y María Reich estaban haciendo investigaciones, ¿no? Y en el caso de Miguel Grau, pues estaba sirviendo a la patria y tenía todo su archivo personal porque él era marino. Entonces, él llevaba sus bitácoras y otros documentos más propios de su quehacer diario. Entonces, yo los invito a visitar estos museos, estos archivos, porque sí están de acceso al público. El archivo de María Reich, Antonio Raimondi, el de Miguel Grau, Julio Cetello y sucesivamente. Entonces, ahora vamos con la pregunta. ¿Quiénes generan los documentos de archivo, ¿no? Las instituciones, sí, ya hemos dicho, ¿no? Hospitales, municipalidades, ministerios, bancos y la sociedad y una persona. Hemos hablado del archivo de Julio Cetello, María Reich, etc. Y la sociedad, acá sí quisiera un ejemplo. ¿Cómo sería el archivo de una sociedad o de un grupo humano? ¿Mm? ¿Cuál sería el ejemplo de los documentos que pueda manejar un grupo humano o una sociedad? Hace un rato lo leía, hace un rato estaba, se lo leí rápido. A ver, un ejemplo, lo que ustedes puedan pensar, un grupo humano de personas hace una acción y esta acción o, o este bien común que todos tienen, crean documentos. Y esos documentos los puedo llamar, sí, también el archivo de la sociedad, ¿no? Del grupo humano. Un ejemplo, a ver, señores, ustedes, ¿qué ejemplo me podrían dar? Ah, ¿algún ejemplo? ¿Ninguno tiene ningún ejemplo por ahora? ¿Qué ejemplo me La- pueden darme ustedes de un, de Puede, un- puede ser, de otro? pu- puede ser alguna asociación Perfecto. Asociación por ejemplo, de, un ejemplo. de vivienda o de una cooperativa. Excelente, excelente, excelente. Sí, sí, asociación de vivienda. Exacto, son actas, exacto, pero ¿de qué? Volvemos nuevamente. Asociación de vivienda. Sindicato. Sí, los sindicatos llevan documentos. ¿Qué más? Una cooperativa. También la cooperativa se junta todo un grupo de personas y lleva sus documentos. Y un grupo campesino, también los clubs, por supuesto. Los clubes deportivos también. Todos, si no pregunten a la U con todos los juicios que han tenido y Alianza Lima con el tema del estadio. Pregúntenles, ellos tienen que tener documentos. Imagínense, si no hubieran tenido los documentos, les hubieran ganado el juicio y hasta les hubieran quitado el estadio a los dos. Entonces, ven que es importante cuando a veces dicen, no, en el sector privado no pasa nada, sin papelito manda, papelito manda. Hace poco les conté ahí en la anterior clase sobre los documentos apócrifos, ¿no? No sé si recuerdan, ¿alguien recuerda en qué momento mencioné el documento apócrifo? Cajas bancarias, sí, los cooperativas, ¿no? Las cooperativas, las cajas bancarias, exacto. Son grupos de sociedades, ¿no? Las sociedades, un grupo de personas se juntan y empiezan a emitir documentos y esos documentos es para un bien común, ¿no? Los documentos apócrifos son también, un ejemplo, una comunidad campesina, que hay muchas en todo el Perú. En costa, sierra y selva hay comunidades campesinas, ¿no? Entonces, la GENE, les comento porque también lo comentaron en una ponencia, la GENE estaba declarando documentos, memorias del mundo, y esta sociedad campesina de X lugar se apersonó a la GENE y le dijo, bueno, acá tengo mis actas y quiero que me lo registres como memoria del mundo, que íbamos a revisarlas, a estudiarlas. Y ahí vi el tema de la diplomática, ¿no? Del estudio de las firmas y sellos y qué tan original eran estos documentos, ¿no? Y habían temas que no cuadraban. Menos mal que el tema de del equipo de archivo histórico es bien minucioso. Y empezaron a investigar.
Y se enteraron al final que esta comunidad campesina estaba en juicio con las otras comunidades campesinas. Miren, por eso le decía también por el tema de fedatarios, porque a veces los jefes de archivo o el personal de archivo hace de fedatarios. Si no revisamos bien los documentos, podemos dar fe de algo que no es. Entonces, esta comunidad campesina X quería que la gente le diera el valor de memoria del mundo o de patrimonio documental, ya que el notario, el juez y las demás comunidades campesinas se los había declarado como nulo los documentos que ellos tenían que no eran originales. Entonces, a veces echa la ley, echa la trampa. Nunca va a faltar una persona de mala intención que se acerque al archivo y les diga, señores, por favor, vísame, fedatea, mi acta, mi certificado, mi informe. Fedatéalo, apúrate, apúrate, ya es tarde, es la hora de salida, ya es la hora de almuerzo. Y uno va y lo firma. Demórense, demórense, verifiquen. No necesariamente a veces nos traen originales. Al mismo AGN hace poquísimo, hace el año pasado creo que ha sido, o hace menos de un año, porque fue a fines del año, más o menos. Entonces, con muchos cuidado, con muchas pinzas, como a veces decimos. A ver, continuamos. Utilizar ya, hemos dicho almacén o depósito, es esa imagen primera que vimos de los archivos que eran un caos. Documentos abandonados, ¿no? Eso es un almacén o depósito. Por favor, tomen nota. Repositorio va a ser el área en sí donde guardo los documentos de archivo. Y archivo central o archivo de gestión o archivo periférico o archivo de histórico es el todo. Es el área de servicios, es el área de administración, es el área de procesos técnicos más repositorio. Repositorio solamente repositorio como sí, es solamente donde voy a guardar los documentos. Para que tengan conocimiento, porque a veces por ahí van a encontrar algunas normas, algunas personas que le hablan de repositorio y ustedes se marean. ¿Me estás hablando de repositorio de archivo? ¿El archivo sí, es igual, pero específicamente es el lugar donde están las estanterías. Por eso decimos el espacio físico donde se conserva debidamente organizados los documentos, ¿no? Y también encontramos comunidades de conservación, el archivo, los que vimos hace un momento, ¿no? Las cajas archiveras, los folders, los legajos. ¿Dónde están mis archivos? ¿Dónde los han visto? Los he visto ahí encima del escritorio. Ah, ya, pásenlos. Que vamos a proteger y conservar las unidades de organización, ¿no? Los documentos. Entonces también vemos que dónde se... A ver, ¿quién me están diciendo? Un momentito. ¿Hay repositorios digitales? Sí. Sí, va a haber, sí hay. Y vamos a tener la clase de ellos más adelante. Y vamos a hablar y wow, les va a hacer, le voy a tratar de hacerlo dinámico porque también tenemos que mencionar o invocar las normas. La norma es bien pesadita. La norma es un poquito pesada. ¿Y por qué? Porque el repositorio digital implica otras normas. Y bastantes normas, ¿ah? No es una, son bastantes. Bastantes normas. Entonces, sí va a haber esa clase, no se preocupen, pero sí hay el repositorio digital también. Entonces, también se recomienda hoy en día que las instituciones ya vayan creando sus repositorios digitales. Pero el tema factor dinero, esto cuenta bastante. Pero el que tengamos o no tengamos dinero, eso no significa que no sepamos, tenemos que tener conocimiento en cómo es un repositorio digital. No se preocupen, en su momento les voy a brindar hasta las imágenes de un repositorio digital. ¿Dónde se almacenan los documentos de archivo? Pues en los documentos digitales, como hoy en día, ¿no? Discos duros, discos compactos, CDs, USBs, la nube, ya hasta antes, hasta los temas magnéticamente se estaban registrando, ¿no? Entonces, ¿para qué son usados los archivos? Los archivos son usados
y se tramitan y se gestionan en un juicio como derechos para registro de nacimiento y para el tema de escritura pública, ¿no? El tema de juicio, por eso hace un momento me decían, pero Shirley, fácil, entrega el DVD, entrega un USB. Todavía los notarios no te están trabajando en temas digitales. Todavía no te certifican los notarios en temas digitales. Todavía la escritura pública, registros públicos, todavía te entrega el papelito. Claro que también tú lo puedes pedir por WhatsApp, sí, sí, pero a veces también te lo entregan en documento. Y los jueces todavía quieren ver el papel, todavía. Eso poco a poco lo iremos cambiando, sí, pero mientras vamos cambiando, vamos aprendiendo y vamos conociendo nuestras fortalezas y debilidades, porque a veces el tema también digital es muy vulnerable a falsificaciones, bastante vulnerable. Hoy día leí una noticia, bueno, estaba saliendo una noticia de que un extranjero había clonado el tema del yape y se pasaba por todas las tiendas clonando yapes. Imagínense, y eso que tiene tanto seguridad digital en un banco, tanta, y lo manejaba así, de lo más tranquilo. Pues entonces el tema también administrativo es bien peligroso. Y más si es información militar. Wow, es muy delicado. Entonces, también el tema de averiguar la genealogía, no averiguar nuestra descendencia, ¿no? Los archivos reconstruyen la historia familiar. Tengamos en cuenta que en el tema de la época del terrorismo hubieron muchos desplazados. En el tema de los terremotos, en el tema del terremoto de los años 70 que hubo en Huaraz, también hubieron muchos desplazados. Entonces tuvieron que reconstruir su historia y su historia familiar con los archivos. Sí, sí, sí habían archivos, no se preocupen, sí habían archivos. Y menos mal que en esas épocas se tenía la costumbre de que vaya la información a la central, que era Huaraz, porque Yungay quedó casi, por no decir destruida absolutamente. Entonces, a veces esos temas archivísticos sí vamos a encontrarlos bastante en el tema de la reconstrucción de la investigación histórica, reconstrucción de nuestra propia investigación familiar, ¿no? Entonces, los archivos nos van a ayudar a los investigadores a reconstruir nuestros acontecimientos también del pasado, tal como veíamos, ¿no? Últimamente, no sé si alguno de ustedes les habrá llegado esas imágenes de cómo era el virreinato del Perú, cómo era el virreinato de Nueva Granada, del Venezuela y etcétera, Gran Colombia, y bla, 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 bla. Muchas de esas imágenes de mapas a veces no son verídicas. El archivo de mapas y límites que se encuentra en el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene los mapas más originales que todos. Bueno, recuerden que hemos sido la capital. A ver, un momentito, me hace una pregunta. ¿Hay repositorios digitales? ¿El solo promocionar información militar ya es considerado traición de la patria por considerarlo en sus archivos clasificados? Por supuesto. Y ustedes saben que ganamos el tema de Ecuador, y Ecuador tuvo que retroceder, no tanto por el tema militar que le estábamos ganando, no le estábamos ganando, sino también por el tema limítrofe. Perú tenía todas las pruebas. Ellos, hasta ahorita, yo he ido muchas veces a Ecuador, ellos tienen vienen, lo tienen en la sangre, segurísimos de que Iquitos era de ellos, recontra seguros. Yo no sé en qué momento. Mira, ellos dicen, juran y rejuran que Iquitos era de ellos. Y dicen que por años, ¿ah? El archivo regional de Loreto están los documentos de la época de época X. San Martín tiene archivos desde el 1500. Señores, entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, si ustedes eran de Ecuador, ¿por qué los documentos de San Martín, el departamento de San Martín, figuran de 1500? Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el tema de si nosotros no hubiéramos conservado esa información de los mapas y limítrofes, por eso que ganamos, muchos piensan que no, por Fujimori,
porque teníamos capacidad militar, etcétera, es porque habíamos invadido. Y puede ser, pero en papeles, en la mesa de negociaciones, los mapas originales eran de Perú, los demás no. Por eso les comentaba que en las redes sociales últimamente están apareciendo unos mapas medio raros, del virreinato y no sé qué, o sea, que al final el virreinato de Perú es chiquitito. No se sorprenda, yo también cuando lo veo, ¿qué tan chiquitito era? Medio extraño, ¿no? Pero bueno, lo comento porque yo tuve como profesor al jefe del archivo de mapas y límites del Ministerio de Relaciones Exteriores como profesor, y sí, él nos contaba, él estuvo en esas negociaciones y pues Ecuador no tenía. Y cuando llegaban a esas otras reuniones de otros países, cuando a veces con Colombia y con todo, acá están los mapas. ¿De qué estamos hablando? Acá está el mapa sellado, visado por el rey, virrey y todo lo demás. Entonces, conserven como oro siempre la información. Este, ahora, sobre el tema me dicen los archivos militares, sí, sí, es delicado. La DINI, la Dirección de Archivo Dirección de Inteligencia Nacional, sí tiene muy buen archivo, un muy buen archivo. Es uno de los archivos a nivel nacional que mejor cumple las normas archivísticas de la AGN. Lo tiene muy bonito, pero obviamente nadie entra. Las veces que ha entrado el AGN, pues ha entrado pues muy top secret todo, pero lo tiene ok. No podemos decir, en estos casos Perú sí lo tiene muy bien conservado. Y sobre lo último, antes de que me vaya de este tema, el tema del fenómeno del niño del año 80 del año 98 para acontecimientos del pasado. Muchos dirán historia. Senami, Senami, en el año 98 pues cuando vino el último fenómeno del niño grande, Japón y Estados Unidos no tenían. ¿Por qué? Porque recién estaban ellos con la moda pasando de documento papel a digital. Y en las primeras transformación de información de un soporte a otro, no necesariamente eran buenos. Y la información, mucha se perdió. No sé si ustedes recordarán los que tengan más de 40 o 35 para arriba. Recordarán que cada vez que cambiábamos de Windows 10, Windows 20, Windows 15, Windows o de la Pentium a la Core 1, Core 2, Core 3, Core 3, cada vez que cambiábamos de computadora, hasta en mi propio trabajo, cada vez que cambiábamos de computadora, cada vez que, y no me van a dejar mentira, veíamos que a veces buscábamos un archivo y ya no lo encontrábamos. Oye, pero yo hice mi solicitud de la vez pasada, de hace 3 meses, ¿y dónde está? Y no lo encontramos, y no lo encontramos. Y eso los mismos empresas de tecnología lo mencionaban, ¿no? Que hasta lo mismo Microsoft también lo mencionó en su momento, que con el traslado de un de un soporte a otro o de una versión a otra, habían ciertas información que se perdía. Entonces, en estos casos, Estados Unidos con Japón, en estas primeras migraciones, porque ellos tenían la tecnología, estoy hablando de los años 70, 80, ellos al toque empezaron a cambiar a sus grandes computadoras, que con el tiempo las computadoras no nos ayudaron mucho y mucha información se perdió. De tal manera que llegó el fenómeno en el año 98 y Estados Unidos y Japón no tenían nada de documentos de información del año 82 del fenómeno. No tenían nada. Se lo comento también porque el jefe del archivo y el personal del archivo de Sanami también nos comentaba en esas épocas que venían los japoneses y venían los de Estados Unidos a pedirles información al archivo y el archivo esos días y esos meses fueron los reyes, pues, ¿no? Porque la información era internacional y si no hubiera sido por Senami Perú, porque olvídense de Senami Ecuador y Chile y los demás, recién estaban creándose, si no fuera por Senami Perú, el tema del fenómeno niño del 98 hubiera sido más trágico. De lo que fue, hubiera sido más. Senami Perú y brindó la información para todo a nivel mundial y bueno, fue reconocido en su momento porque sí obtuvo premios y reconocimientos gracias a eso, porque las grandes computadoras de aquellas épocas no ayudaron mucho en ese momento. Entonces sí, nos ayuda a reconstruir acontecimientos del pasado y esa es otra de las anécdotas que les comento verídicas de los hechos reales que suceden en el tema archivístico.
Entonces vemos que también los archivos nos proveen de continuidad administrativa e incremento de ganancias mediante la creación de políticas y comparación estadística, sí. Si no tuviéramos ya en estos momentos ya los archivos ya digitalizados de los años 90, 2000, que todavía siguen en investigación, y es que hasta hace poco estaba escuchando que hay clases en las universidades para estudiar el caso peruano del gran éxito, del boom económico de Perú, es porque tenemos también la data estadística, ¿no? Y que nos paran viendo. Por eso que lo paran llamando al señor Velarde del BCR a dar grandes ponencias y charlas magistrales, porque él tiene que dar toda esa información. Y bueno, él también se mantiene en el cargo ya como 15 años aproximadamente, y bueno, es toda una eminencia en el tema económico. Y porque también la información, y él maneja el tema de archivístico, también el BCR tiene un muy buen archivo, también manejan toda esa data que hoy en día ya se está digitalizando, pero igual la data se tiene que manejar y se tiene que tener siempre constante y presente. Entonces, en el tema del entretenimiento y la educación, el tema de archivos también está presente, pues tenemos los carteles, los periódicos, el cine y la televisión, ¿no? Como fuente de información para expresarla en los medios. En el caso del periódico, cine y televisión, acá tenemos IRTP, que es un archivo con bibliotecas, una de las bibliotecas más grandes del Perú, por no decir la más grande del Perú. Y tenemos ahí pues el tema de los archivos digitales y audiovisuales de los programas de televisión de los años 70, cuando es en blanco y negro y todo lo demás, ¿no? Entonces todavía ellos también están poquito a poquito trasladando la información de esos grandes VHS o Betamax a los nuevos sistemas eh, nuevos que hay de online ya, ¿no? Que ya ni siquiera se bajan a la nube ya lo deja ahí en el sistema y que se vaya conservándose la información. Sé que el sindicato de trabajadores del gobierno regional de Ucayali están trabajando la información audiovisual del gobierno regional de Ucayali. A eso es una, sin- una unión muy interesante, ¿no? Que al final también son los trabajadores, ¿no? Que se han juntado para darle una nueva vida a toda la información audiovisual que está en la región de Ucayali, y han ganado una ayuda económica, se han ganado un presupuesto de Europa para que tengan mejores equipos. Y esas VHS, Betamax que tienen ellos los van transformando a CD, DVDs, USBs y la nube a su mismo tiempo. Y eso es de hoy en día, eso de este año les han dado ese presupuesto. Entonces, ¿cómo se formamos un archivo, no? Volveremos a repetir. Y no me voy a cansar de repetir porque les tiene que quedar clarísimo. Lo voy a repetir varias veces hasta que les quede claro. Es el ejercicio de mis actividades y funciones propias de una entidad. Se lo digo porque hasta el día de hoy todavía me sigo cruzando con personas que yo asumo que saben de archivos y tampoco no la tienen claro, que el archivo es el reflejo de las funciones propias de la entidad. Acá lo dice clarito, funciones propias de la entidad que dan lugar a la tramitación o gestión de los asuntos diversos y cuya se plasma o se materializa en documentos. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los archivos? Entonces tenemos que Tanodi, es un archivero muy renombrado, nos dice que los archivos, una de sus funciones va a ser reunir, conservar, ordenar y utilizar los documentos. Vamos a reunir los documentos, los vamos a conservar, los vamos a ordenar, los vamos a describir y a utilizar los documentos. Vicenta Cortés, que es una archivera española, nos dice, lo vamos a recoger, conservar y servir los documentos. Un archivero de Huancayo, de una institución castrense, me decía, eh, yo rescato documentos de mi entidad. Porque ya te imaginas en el tema castrense, no es fácil. A veces los militares quieren desaparecer la información. No todos, obviamente, pero él venía de una región, entonces allá era un poco más difícil, ¿no? Entonces, mientras que Tanoy nos dice reunimos, o Vicente Cortés nos dice recoger, este archivero me decía, yo rescato documentos para aplicar los procesos archivísticos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, si se dan cuenta es juntar, unir, reunir, rescatar los documentos.
ves aquella primera imagen del día de hoy, tenemos esa labor. Como archiveros tenemos esa labor de poder juntar los documentos y darles una mejor puesta en servicio, ¿no? Organizarlos de la información administrativa que se ejecutó durante un periodo que fue de su máxima autoridad, o sea, en su época de gestión administrativa, que es en el cual se tomaron decisiones y se ejecutaron acciones también. Entonces, también el archivo tiene como función asegurar la transferencia periódica de los archivos de los documentos, ya que no son de uso corriente por parte de las oficinas. Clasificar los fondos de manera ordenada. A ver, un momentito. Mm, creo que hay un problemita. A ver, un momentito. A ver, ya, ok, gracias. Clasificar los fondos y mantener de forma ordenada la documentación en sus distintas etapas de acuerdo a los principios de archivística. Una de las funciones vamos a ser organizarlos, clasificarlos de manera ordenada, de acuerdo a los principios de archivística, describir la documentación de forma accesible para llegar a los usuarios y a través de los diferentes distintos instrumentos de descripción, valiéndonos de las ventajas ofrecidas por las nuevas tecnologías. Señores, ¿qué pasa cuando a mí me dicen, Shirley, en mi institución ya he buscado, y estoy retrocediendo, me olvidaba de decirles ese detalle. ¿Qué pasa si en mi institución yo no encuentro los ROF? Los MOF, los TUPA, no encuentro. Han desaparecido. Le digo, sigue buscando, vas a seguir buscando ya. Entonces, ¿qué puedo hacer mientras tanto? Pues, vas a tener que conversar con las personas que tienen más años en la entidad. A veces me dicen, ay, Shirley, pero a mí no me gusta conversar con personas mayores. Sí, sí me ha pasado que últimamente algunas personas jóvenes no les gusta tratar mucho con las personas de mayor edad. Algunos, no digo todos, ojo. Vas a tener que conversar con esa persona de mayor edad y de mayor años en la entidad. Averigua quién es o quiénes son y vas a tener que decirles, ¿me vas a poder ayudarme? Por favor, te pido que me ayudes, o si no, hacen un memo, un oficio, una carta, no sé, algún documento con esa persona, para que esa persona, ustedes con ellos intercambien información. Y les vayas de tiempo en tiempo y decirle, oye, ¿tú te parece que si estos documentos eran de personal, estos documentos eran de contabilidad, estos eran de planificación? ¿Existía la oficina de mesa de partes? Hoy en día ya no se está llamándose mesa de partes. Hoy en día se está llamándose atención de calidad al ciudadano, tal, diferentes nombres que he visto últimamente, ¿no? A recursos humanos ya no le están llamando recursos humanos, menos oficina de personal, lo están llamando talento humano. Entonces, de aquí a unos 10 años más, van a desconocer qué es mesa de partes, van a desconocer qué es oficina de personal, van a desconocer qué es la oficina de trámite. Si yo converso con una persona de 20 años o de 22, 25, me queda mirando con esa cara como diciendo, ¿qué es mesa de partes, Shirley? Sí, sí me ha pasado, sí me ha pasado, sí me ha pasado. Que me dicen, Shirley, ¿qué es mesa de partes? Entonces, bueno, eso es bueno que me pregunten o que pregunten a las personas mayores. Si ustedes no saben, pues no asuman que saben, pregunten, porque si no hay documentos que me ayuden, tengo que preguntar. Entonces, siempre es más, hasta lo hemos dejado por escrito, a veces cuando nos pedían asesoramientos, coordinar con la persona que tiene mayor experiencia en entidad, porque nos va a ayudar bastante en la organización de la documentación de hace muchos años. Eh, entonces, sí, acá, estoy acá. Entonces, la documentación también debe estar instalada adecuadamente en los locales y equiparlos adecuadamente para que garanticen su conservación íntegra en el tiempo. Cuando veamos el tema de conservación, también hay que saber instalar los documentos. A veces me los ponen, me los aplastan, me los apachurran. Uy, entra, que tiene, y los amarran con odio. Instalar la documentación adecuadamente. Shirley no entra, ¿por qué no entra? Me han llamado para eso, me han llamado para eso. Shirley, ¿por qué no entran los documentos en mi caja? ¿Por qué no entran en mi estantería? ¿Por qué no se dan cuenta que sí, me han llamado para eso? Y yo lo agradezco hasta cierta parte, sí agradezco, porque tienen la confianza de quejarse y decirme cosas sobre eso de su quehacer diario, ¿no? Y decía, pero bueno, tienes que encontrarle solución. Le digo, bueno, y tampoco ya no le vas a meter más documentos en la estantería.
sea, también asume que ya no hay espacio. Pero sí hay que ver la solución. Siempre vamos a encontrar una solución. Entonces, una de las funciones es esta también, ¿no? Asegurar que estos documentos están dentro de sus funciones y que puedan desarrollar en el archivo y que queden firmemente establecidas y garantizadas mediante un reglamento de servicio. Las funciones del archivo sí deben estar en documento. Por eso es importante que no los consideren personal de mantenimiento. Por eso es importante que piensen que la organización debe de realizarse desde las oficinas. La foliación se hace en las oficinas. O sea, el archivo central no debería hacerlo. Esa organización se hace allá en las oficinas. Pero para que las oficinas me lo hagan, el archivo central debe asesorar, supervisar, coordinar, socializar, constantemente reunirse con los archivos de los personal de los archivos de gestión para que los archivos de gestión sepan de qué funciones tienen que cumplir y cómo organizar los documentos. Porque si yo los dejo a su libre albedrío a las oficinas, me van a mandar lo que ellos quieren. Me van a mandar el interno, externo, recibido y remitido, miscelánea, otros. Y nunca me voy a olvidar que una vez vi NN. Así estaba en el logo del archivo, en el archivador de palanca decía NN. Decía, ¿qué es eso? ¿Qué es NN? Le digo, porque veía en varias oficinas que decía NN, decían, hasta que ya para irme de la institución les pregunto, oye, ¿qué es NN? Nadie sabe lo que hay. Yo, ¿cómo? Sí, nadie sabe lo que hay, por eso es NN. Wow, o sea, he escuchado otros, he escuchado varios, he escuchado miscelánea, pero no NN. Pero esa entidad decía NN. Entonces, no debemos de llegar a eso porque el archivo, para eso ustedes se están capacitando para poderlos asesorar adecuadamente los archivos de gestión y a las oficinas, ¿no? Entonces, como una de nuestras funciones es aplicar los principios de valoración para que transcurran sus periodos de retención y estén seleccionados los documentos que por su valor van a ser conservados indefinidamente e iniciar el procedimiento de eliminación de documentos. Vamos a aplicar la valoración. Para aplicar la valoración tenemos que manejar la legislación archivística nacional y de mi propia legislación de mi propia entidad y de las entes rectores. ¿Quiénes son los entes rectores? El Contraloría, Servir, MEF, Ministerio de Trabajo, OCSE. Sí, me dicen Shirley que me tengo que aprender de ellos. Sí, a la larga, si quieres ver el tema de valoración, descongestionar los documentos de tu entidad, de tu archivo central, tienes que manejar mucha de esa información. Por eso yo les decía, el tema de archivos es bien amplio. No solamente es organizar papelitos, es bastante investigación y estar con las últimas tendencias. Felicito a aquellos participantes que han opinado sobre el tema de digitalización, tema de nuevas tecnologías, porque me demuestra que están al tanto, me demuestra que están ya entrando en el tema digital, que eso es bueno. Todos tenemos que llegar a eso, todos, ni uno más ni uno menos. Entonces, el Archivo General de la Nación había propuesto funciones que debe de aplicarse en el archivo, ¿no? Cumplir con el marco normativo institucional nacional, o sea, tal como le decía, ¿no? Conocer tus normas de tu propia entidad y conocer las normas nacionales, identificar las series documentales, su valoración y empezar a formar o conformar el PCDA, el Programa de Control de Documentos. Vamos a tener la clase de sobre eso y para que luego sean transferidos a la GENI y al archivo regional. Apoyar en la identificación de las series documentales en entidad. Cuando decimos esto significa apoyar, significa a las oficinas. Yo tengo que ayudarlos a las oficinas a que identifiquen o que organicen y adecuadamente las series documentales de su propia oficina. Efectuar las opciones de control, descripción, archivísticos recibidos por la transferencia. Lógico. Acá estamos diciendo que se debe organizar y describir ya los documentos en las oficinas para que sean recibidos en las transferencias. Identificar y proponer las series documentales conforme al PCDA. Obvio, esos vamos a tener una clase, pero ya
Para eso ya debemos de saber cómo se conforman las series documentales. Y, bueno, y aparte con su periodo de retención. Recibir las transferencias de los archivos de gestión periféricos conforme al programa de control de documentos y al cronograma anual. Se debe respetar el cronograma anual de transferencia. Eso también va a haber una clase sobre esto. Ejecutar las acciones de conservación de los documentos bajo su custodia. Tal como les comentaba hace un momento, ¿no? Debemos de hasta para guardar los documentos, hasta para instalar los documentos debe ser de forma adecuada. No aplastarlos, amarrarlos, ahí que estén todos uno encima del otro. Debe ser de forma adecuada para que no se dañen los documentos, porque después es irreversible. Garantizar el servicio y acceso controlado a los documentos bajo su custodia, elaborar instrumentos archivísticos como inventarios, guías, catálogos, registro de transferencia, eliminación, etcétera. Acá les comentaba, ustedes deben empezar a supervisar y asesorar a los archivos de gestión, darles charlas, talleres, asistencia técnica a sus archivos. Sí, y a mí no me gusta eso. Pues te va a empezar a gustar porque ¿quién les ha dicho que el archivero va nada más que es organizar papelitos? El archivero también gerencia, coordina, supervisa, monitorea, asesora, capacita, asiste, socializa. Es bien amplio el tema archivístico. No es solamente esto, organizar papelitos. Eso es una parte. Eso es una parte. Por eso es una clase. Es todo un módulo. Pero no es el módulo gigante. El módulo gigante es más. Administrar el repositorio archivístico digital, tal como les hace un momento nos preguntaron, sí. Y otros más que las normas propias nos digan. Entonces, a ver, me hacen una pregunta. Ahora la capacitación se dan por Zoom, por Meet y por Teams. Sí, por supuesto. Los asesoramientos también. Nosotros hemos entrado varios asesoramientos en donde está el jefe del archivo central y su archivo de gestión y los ayudamos como conciliadores a veces. Sí, conciliadores. Porque a veces entre ellos mismos a veces hay ruido de información, a veces no se comunican adecuadamente, entonces ahí entramos para un poco absolver algunas dudas que tuvieran en ambas partes, ¿no? Y bueno, tenemos algunas reflexiones. Podemos decir que la creación de los archivos está condicionada al volumen documental, al espacio disponible, mayor o menor cercanía entre el archivo de gestión y el histórico, metros lineales y personal capacitado, sí. Tenemos que tener personal capacitado, debemos saber cuántos documentos vamos a manejar o vamos a organizar, qué tanto nos llevamos bien, mayor o menor cercanía entre el archivo de gestión y el histórico, tenemos espacio, y cuánto va a crecer los documentos, cuánto va a ser el volumen documental. Entonces, no se olviden que también existen tipos de archivos, ya sea municipales, de ministerios, universidades, hospitales, castrenses, superintendencias, UGELs, educación, sectores, etcétera, gobiernos regionales, etcétera. Entonces, ya lo último, antes de pasar un video que quisiera compartir con ustedes, recuerden que el archivo es importante para la administración y cultura, para la toma de decisiones, para la fuente de historia, para tener como identificado como patrimonio cultural y es la identidad nacional. Sí, los archivos o algunos documentos que se encuentran en sus archivos centrales pueden ser considerados documentos patrimonio cultural de la nación. Ok, señores, entonces quiero pasarles un video a ver si lo puedo visualizar. Mm, mm, mm. Por favor, me confirman si lo están viendo. ¿Lo visualizan? Dice Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Por favor, me confirman si lo Listo, están visualizando. ¿Sí? sí se Perfecto. ve. Es, este es un archivo promedio. No es ni el mejor ni el peor, pero sí me interesa bastante saber que ustedes sepan qué es lo que debe de tener un archivo y cómo se maneja más o menos adecuadamente. Por eso les estoy compartiendo el archivo, porque me parece que está adecuado. Está de término regular, está en término medio, pero en lo más o menos bien que están mejorando cada día, hay la intención de ser siempre mejores, ¿no? El audio, por favor, el audio.
¿Por qué no se escucha? Voy a ver un ratito. Acá yo lo tengo en alto. Acá yo lo tengo en alto. Este de acá también creo que está en alto, pero no sé por qué no se visualiza en alto. A ver. Ah, ya acá está. Ajá. Ahora, retrocedo un ratito. Acá. A ver, por favor, ¿me confirman? No hay audio. ¿No se escucha? No se escucha, señorita. A ver, voy a salir de nuevo. Profesora, al momento de pasar el video, ahí en la página le debe salir una opción al lado izquierdo inferior, permitir audio. Ahí le tiene que activar. Sí, sí está, pero no sé por qué no se está visualizando. A ver, un ratito nuevamente. Al momento de compartir la pantalla. Sí, sí, sí. Acá yo sí lo escucho bien, pero lo que yo quiero es que, a ver, un ratito. Mm, ¿Se visualiza? Sí, sí se visualiza, ¿no? Pero el audio yo lo escucho bien por ambos lados. No sé, vamos a ver, ¿ya? ¿Se escuchó? Porque Negativo. empiezan hablando, ¿no? Uy, no, no puede ser. Porque yo lo escucho bien, pero no sé por qué no se escucha acá. Mm, Si no, yo hablo, ¿ya? Mientras lo que nada más, porque ellos están, es una voz de una señorita que voy a mencionar lo que ella está, voy a repetir las palabras de ella, ¿ok? Para que ustedes vean las imágenes, si no nos vamos a quedar buen rato. Sí, yo sé que no se escucha, pero sí, las imágenes, yo voy a repetir lo que ella está diciendo. No sé por qué no se escucha, yo estoy poniéndole todo, está todo volumen por ambos lados, mi audio también está ok, mi audio acá también está, pero audio, todo está acá, pero no sé por qué no se está escuchando. A ver, igual, acá dice ya, bueno, veamos. La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle tiene un archivo que está organizando, describiendo los procesos archivísticos dentro de la entidad y cumple las funciones dentro de la administración de la entidad y en particular dentro de su casa de estudios de la universidad. La unidad se formó en el año 2006 y ahorita tienen documentos de años pasados hasta el 2017. Tienen 6 actividades: conservación, digitalización, atención al usuario, usuarios internos y externos. Tienen la eliminación de documentos y de fedatarios, hacen de fedatarios. Ellos tienen documentos desde la época que era la escuela de preceptores. Después se formó la escuela superior hasta que ya se formó como universidad. Tienen los documentos de la currícula y los documentos de alumnos cuando eran secundaria, primaria, hasta que llegan a ser médicos. Bueno, hasta que llegan a ser universitarios, ¿no? Y tienen datos de los rectores que han estudiado en la universidad, en el colegio, en la universidad, ¿no? Ujú, cuando eran alumnos, o sea, de personas ilustres. El archivo de la universidad cumple un papel importante en el desarrollo educativo de la universidad.
Es el corazón de la universidad, porque, porque acá se corrige todo lo que se hace en todas las oficinas. Acá están todos los documentos de las oficinas. Y siempre están con sus tapabocas, con su guardapolvo, con guantes, con el protector de los cabellos. El archivo no es una dependencia los documentos se preparan. Los documentos se preparan y se coordinan con los archivos de gestión para que lleguen los documentos adecuadamente. Se limpian los documentos. Hay un personal adecuado para que vaya limpiando los documentos, dicen. Ellos se embarcan solamente a eso, nada más, a restaurar los documentos en lo mínimo posible, ¿no? Hay acciones orientadas a ordenar los documentos para dar un mejor servicio, para que estén organizados de forma integral, para ubicar una ubicación rápida y organizada al acceso a los documentos, ¿no? Les dan un formato para que los alumnos llenen la información que quieren solicitar, ¿no? Y solicitan resoluciones, certificados, y ellos lo buscan, ¿no? Nosotros lo buscamos. Los alumnos tienen acceso, todos los alumnos egresados, docentes y los servidores administrativos tienen información ahí. Las oficinas envían los documentos para que lo conserven. Acá tienen documentos con muchos años ahí conservados. Los documentos los archivos de gestión tienen 3 años en las oficinas y después de 3 años ya los van transfiriendo al archivo central. Y ellos después de ciertos años van empezando a valorar los documentos para hacer una eliminación posterior. Sí, ese es el cuarto donde ellos guardan los documentos que ya están para un proceso de eliminación. Ya están seleccionados los documentos para un futuro proceso de eliminación. La oficina de tecnologías con el archivo central están trabajando para la digitalización de documentos. Es decir, a través de una plataforma, los usuarios pueden encontrar los documentos que ellos han requerido, ¿no? O sea, parece que les envían los documentos por WhatsApp o por un sistema. De 22.000 soles para arreglar 11 impresoras. Ellos ya no están trabajando, o sea, están trabajando los documentos uno por uno para digitalizarlos y luego que los digitalizan, ya se los envían a los usuarios que lo requieren. Contratamos un profesional que sepa de impresoras. Y cuando digitalizan, de paso van dejando constancia de qué número de soluciones, qué folios y qué otros datos puede tener los documentos. Una vez que pagan los usuarios, ya se entregan los documentos. Estamos ahorita rotando personal de planta. Estamos usando una gente que está confundida por ahí. Vamos a comenzar a rotar. Aló, señores, buenas. Ya estamos acabando por favor, un momentito para que puedan escuchar las demás personas. Hay un micro activado, docente. Póngale silencio, por favor. Sí, ya está acabando. Faltan 15 segundos nada más para que acabe. Señores, entonces, me hubiera gustado pasárselo, voy a tratar de que la próxima sesión se los paso con con audio, pero igual, vamos a insistir a ver con este sistema medio raro que no se ha podido. Pero bueno, igual. Señores, por mi parte ha sido un gusto por el día de hoy, ya no les voy a quitar, ya son más de las 9:30, entonces, por mí ha sido muy entretenido el día de hoy para conversar con ustedes un poco sobre los ejemplos que estamos dando sobre los temas de archivo, y así sucesivamente siempre van a haber, constantemente intercambio entre ustedes y nosotros para poder llegar a un mejor acercamiento y mejor entendimiento de lo que estamos dictando en las clases el día de hoy. Señores, muchas gracias por asistir, entonces ya nos estamos retirando. Muchas gracias, señores, hasta el día lunes próximo. La próxima semana ya voy a empezar a dejar las tareas para que sean presentadas a fin de mes. Muchas gracias, señores. Hasta luego. Buen día. Que tenga buenas noches.
Buenas noches, señores. Profesora, buenas noches. Muchas gracias. Está muy interesante el clase. Buenas noches, Muchas gracias. señores. Gracias. Muchas gracias.